Muy buenas noches, hermanos. Estamos ya en la penúltima, perdón que no les había dicho, ¿verdad? Pero esta es la penúltima clase, porque vamos a trabajar con los atributos de Dios ahora y luego vamos a seguir con los nombres de Dios. Y les voy a compartir unos documentos para que ustedes de manera personal puedan estudiar los nombres de Dios, porque es una lista bien larga. Vamos a tomar nada más las referencias más comunes, ¿verdad? Así es que eh, vamos a orar. Señor, bienvenidos a todos. Estamos en este momento en esta penúltima clase, y esta clase sobre los atributos de Dios, sí que es importantísimo, hermano. Sí que es importantísimo. Ya con esta clase van a entender, van a atar cabos sobre todo lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Así es que, bueno, oremos. Padre, Señor nuestro, gracias esta noche por este tiempo que nos permites tener, Dios, estas semanas, estas 6 semanas que hemos pasado juntos, estudiando, bueno, 5 semanas, Señor, que hemos pasado juntos estudiando este texto, la forma en que me has permitido prepararme, Señor, gracias, gracias por el privilegio que nos das de acudir a tu palabra y buscarla como un tesoro, Dios, las cosas que tú tienes para nosotros ahí. Gracias porque nos permites conocerte un poquito más en nuestras limitaciones como seres humanos. Pero Dios, queremos honrarte, queremos adorarte, queremos eh, reconocer lo que tú eres para nosotros, Dios. Y que eh, esta lección sea justamente con ese propósito. Así es que, Dios, quedamos en tus manos, que seas tú guiándonos y que tu Espíritu, Dios, se manifieste. Te lo ruego por nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos justamente en la antesala del final de este curso. ¿Por qué debo de obedecer, de temer a Dios? Ya vimos que el temer no es miedo, ¿verdad? Sino que es respeto, sumisión y obediencia. Las razones por las cuales debemos de temer a Dios y las razones por las cuales debo de tener el temor de Dios, ya más o menos las hemos visto. Hoy vamos a cimentar esa base doctrinal sobre este punto, ¿verdad? De por qué debo de temer a Dios. Y voy a entender de, desde la perspectiva de la Biblia el temor de Dios y el temor a Dios, que son cosas diferentes como hemos venido viendo. Para ello me voy a auxiliar un poco tanto de Roberto, que está aquí conmigo, y de una presentación, ¿verdad? Así es que vamos a ver, ahí me avisa Robert si estás viendo mi pantalla. Mm, Ahora sí, hermanos, Ok, sesión 6. ¿Por qué debo temer a Dios? ok, magnífico. Sección 6. ¿Por qué debo de temer a Dios? Los nombres de Dios, Elohim y Yahweh, ¿verdad? Esa es más o menos la transliteración de la YWWH. Eso quiere decir que la palabra que nosotros generalmente encontramos en la Biblia, que es Jehová, es una transliteración del tetragramatrón, que así se le llama a esto. Y a estas 4 consonantes. Lo que se hizo en las traducciones de la Biblia, ya sea Reina Valera y las otras Biblias, es agregarle vocales para que fuera un poco más entendible y también vocalizable, ¿verdad? Que es Jehová o Yahweh, como ahí está el yo soy, ¿verdad? Soy el que soy. Eso es más o menos el significado. Vamos a ver más adelante
es los nombres de Dios en la clase última que vamos a tener, los atributos. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a ver primero los atributos y después vamos a ver los nombres de Dios, porque si vemos los nombres de Dios sin ver los atributos, entonces no le vamos a encontrar el sabor. Por eso vamos a ver primeramente los atributos de Dios y entonces vamos a entender los nombres de Dios, porque los nombres de Dios están en función de sus atributos, ¿verdad? Así es que vamos a ir viendo eso. ¿Por qué es importante estudiar los atributos de Dios? ¿Por qué? Pues es importante por los siguientes puntos. ¿Qué son los atributos? Los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza. La palabra atributo refiere a las cualidades que pertenecen a Dios, o sea, cada uno de nosotros tenemos cualidades, ¿verdad? Podemos tener la cualidad de caer mal, la cualidad de caer bien, la cualidad de ser el centro de una reunión, la cualidad de uno que me aparto ahí de todo, ¿verdad? O sea, cada quien tiene sus cualidades y se representa por esas cualidades. Así Dios también, ¿verdad? Esa naturaleza, esas cualidades que pertenecen única y exclusivamente a Dios. Es una característica del carácter de Dios, como nosotros, del ser de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa es parte de la forma en que Dios se representa, se ha representado también en esa forma que Dios nos dio a cada uno de nosotros, a través de nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Quién es Dios y qué es Dios, ¿verdad? Ese es los atributos. ¿Quién es Dios y qué es Dios? Los atributos de Dios se refieren al carácter divino de la naturaleza divina y son las perfecciones de Dios y son la esencia de Dios mismo. El término perfecciones, derivado de la palabra griega aretas, o virtudes que aparecen en Primera de Pedro 2:9, describe mejor que atributos, ¿verdad? O sea, las perfecciones de Dios que aparece ahí en este texto de Primera de Pedro 2:9. En lo que yo sigo explicando, tal vez lo busca Robert y cuando lo tengas listo me avisas. Por cuanto perfecciones especifica que las características de Dios son todas perfectas y distinguen intrínsecamente, o sea, en su interior, al Dios que es perfecto. Por eso esta palabra es un poco más representativa, más que atributos, ¿verdad? Las Amén. perfecciones de Dios. A ver, léelo, Robert. Ok, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ajá. Del que lo llamó a las tinieblas de la luz admirable, ¿verdad? Hablando de sus virtudes. Atributos de Dios. Esto que vamos a ver hoy, esta primera parte de los atributos y de los nombres de Dios, en el sentido teológico, en el sentido académico, se conocen como la teología personal, o sea, es la teología de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo, el estudio de Dios. Eh, en esta teología personal se definen los atributos de Dios en dos grandes grupos, los atributos morales y los atributos naturales. Los atributos morales son aquellos que pertenecen al tratamiento de Él con la humanidad, o sea, la forma en que Dios ha interactuado con los hombres. Sus atributos morales son santidad, justicia, fidelidad, misericordia, amor, bondad, ¿verdad? Que hablan justamente de esa forma en que Dios se ha manifestado a los hombres como un Dios de justicia, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios bondadoso, de algunas de las cualidades o atributos de Dios.
¿verdad? No son todas estas, sino que estos son un representativo de los atributos morales de Dios. Luego tenemos los atributos naturales. Son aquellos que tienen que ver con su relación con el universo, ¿verdad? Toda la creación, tales como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la sabiduría y la soberanía. Eso tiene que ver con el aspecto del universo, ¿verdad? Dios, lo grandeza de Dios, que son cualidades únicas y exclusivas de Él. En esto vamos a entrar a la otra división que se hace, que son los atributos transferibles y los no transferibles, que también tienen otro nombre, ¿verdad? También están los que se conocen como atributos no relacionados, o sea, que se habla de los transferibles. Y estos tienen que ver directamente con la naturaleza propia de Dios, en donde entendemos que Dios es espíritu, es infinito y es uno. A estos no relacionados se les llama los no transferibles, que son exclusivos de Dios como esta naturaleza: la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la sabiduría y la soberanía de Dios, ¿verdad? El poder soberano de Dios es único, no hay un comparable. Incomunicabilidad y la comunicables, ¿verdad? Para que sea un poquito más digerible esto es, los incomunicables son los no transferibles y los comunicables son los transferibles. Lo primero es las cosas que no se le han dado al ser humano, ¿verdad? Esas características, esos atributos. Y el segundo es a todo aquello que pueda haber sido transferido a los hombres a través de la imagen de Dios que fue puesta en el hombre. Entonces, la mejor categorización es aquella que distingue los atributos como incomunicables, o sea, no transferibles, de los comunicables, que son los transferibles. Los atributos incomunicables son aquellas características singulares de Dios. La autoexistencia, por ejemplo, su inmensidad, ¿verdad? Su omnipresencia, su omnisciencia, todo esto son atributos incomunicables, o sea, no son transferibles a los seres humanos. Solamente son atributos únicos y exclusivos de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Los comunicables son aquellos que pueden transferirse. Es en parte, ¿verdad? En parte, no en su totalidad, porque Dios en su totalidad, en algunos de estos atributos, el hombre no los podría poner en práctica, pero en parte han sido transferibles a nosotros. Esa singularidad, su autoexistencia, su inmensidad, esos no. Pero esa parte transferible a nosotros, en parte a los seres humanos, como la bondad, la rectitud, el amor, han sido dados. El amor ágape, la rectitud, así como Dios es recto, nosotros también podemos serlo, no en la rectitud plena de Dios, sino en la rectitud que Dios nos permite alcanzar. Esto, claro, es una parte, pues, de los atributos comunicables de Dios. No son no son completamente como las características humanas. O Dios no sería mayor que el hombre en cada atributo, ¿verdad? Entonces, eh, no es el cuerpo, la mente en el que estamos, el mundo en el que vivimos, nos limita a poder expresarnos con esa, si no fuéramos seres extraordinarios, ¿verdad? Como los ángeles, fuéramos seres extraordinarios en los cuales podemos ver todos los atributos transferibles de Dios en nosotros con una cosa inmensa de expresarse, ¿verdad? Una justicia, una bondad, una rectitud, un amor. Solamente Cristo tuvo eso y fue el ejemplo vivo, es la imagen de Dios misma.
¿verdad? Por eso se nos demanda seguir el ejemplo de Cristo. Y Él es el que cumplió a la perfección el mandato que Dios quería que también los hombres cumplieran, pero en cada uno de los pactos rompieron esas normas de Dios. ¿Cuáles son las relaciones de los atributos de Dios? Aquí hay estas 6 relaciones de los atributos de Dios y préstenle atención a ellos. Veamos la primera. Los atributos de Dios son cualidades de toda la divinidad de Dios. ¿Verdad? Los atributos de Dios son cualidades de toda la divinidad de Dios. Su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su sabiduría, su bondad, su justicia, cada una de las cosas que definen a Dios, cada uno de los atributos que caracterizan lo que Dios es y toda la representatividad de Dios son todas esas cualidades, no son algunas, son todas esas cualidades. Y en eso estamos hablando de esa relación con Dios mismo, ¿verdad? Sobre los atributos. El segundo atributo, estos atributos son cualidades eternas, permanentes e inmutables de Dios. Esto es bien importantísimo para entender lo que Dios es, ¿verdad? Lo que era y lo que siempre va a ser. Son cualidades eternas de Dios, o sea, siempre han estado, siempre estarán y siempre estuvieron en Dios. Esas cualidades nunca van a cambiar, no son inmutables, siguen siendo las mismas y siempre permanecen. Y ese es algo que a veces nos cuesta entender de Dios, pero sus atributos son así, son eternos, son permanentes y son inmutables de Dios. Entonces, el primero, todo es una representatividad de la divinidad de Dios. El segundo, que sus atributos, sus cualidades son eternas, son permanentes y son inamovibles. Tercero, los atributos de Dios están conectados inseparablemente, o sea, no están por individual. Por eso tenemos el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, ¿verdad? Están íntimamente relacionados. Cuando se da a uno, se reflejan todos. Es así, los atributos de Dios, ¿verdad? Están interconectados, son inseparables. Y el cuarto, ningún atributo de Dios puede ser considerado como un fragmento. No, ¿verdad? Ese es romper la esencia de Dios. Ese es ir en contra de lo que Dios es, ¿verdad? No podemos separar los atributos de Dios y ejemplificarlo solo con uno, ¿no? Él es todo eso, Él es todo y cuando se manifiesta en todo. Entonces, 4 puntos muy importantes para entender a Dios en sus atributos. Uno, que representan toda su divinidad. Dos, que son cualidades eternas, permanentes e inmutables. Tres, que son inseparables, no se pueden dar por individualidad. Y cuatro, hay que considerarlo, no podemos considerar a Dios como un fragmento de una de esas cualidades. No, es todo o nada, ¿verdad? Eso es. Entonces, estos 4 puntos son importantes para seguir entendiendo los atributos de Dios. Entonces, vamos a ir a ver directamente teniendo estas características relacionales de los atributos de Dios, eh, vamos a seguir viendo la importancia de estudiar los atributos de Dios. ¿Por qué razón debemos de estudiar y que esta clase no sea la única que
que oigan, ¿verdad? O vean, sino yo les motivo, hermanos, yo les motivo que esta clase la vean una vez, la vean dos veces, la vean tres veces, hasta que de veras les quede bien penetrado el olor, ¿verdad? De Dios en sus vidas sobre esto. De esto hay un montón de cosas escritas. Y esto lo que les estoy dando es un resumen muy pequeñito de toda esa doctrina personal de Dios. Y, y es la esencia, ¿verdad? He intentado hacer la esencia de todo eso, de darle lo más elemental, lo más básico para que realmente entendamos por qué razón Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y por qué debo yo de temer a Dios? Porque yo no puedo temer a Dios si el temor de Dios no está en mí, ¿verdad? Y eso que está en mí es justamente los atributos transferibles de Dios que han sido puestos en mí a través del Espíritu Santo que mora en mí cuando yo tomé la decisión de entregar mi vida a Jesús y creo en la obra de Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? Todos esos hechos me confirman, a mí me hacen, me califican como hijo de Dios y como redimido por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante estudiarlos a fondo? Primero, adoración trascendente. Cuanto más alto sea nuestro conocimiento de Dios, más alta será nuestra adoración. Muchos no saben por qué razón están adorando a Dios o deben de adorar a Dios. En la medida que voy conociendo a Dios, conozco cada vez más de Dios, entonces entiendo por qué razón debo de adorarle. Y voy a pedirle a Roberto que nos busque Juan, capítulo 17, verso 3. San Juan 17. Ujú, Amén. Dice ujú, así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ujú. Dice, Eh, eh, sigue leyendo, creo que es no sé "Mm, si el 5 o el 7, donde Cristo define qué es la vida eterna. yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego. Busca Robert, donde dice, y esta es la vida eterna. Ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, que se le llama esto la, o estabas leyendo otra, ¿verdad, Robert? De San Juan 17 estaba leyendo. En el versículo 3. En el versículo 13. Ajá, Bueno, léelo. sí, cuando es el 13 que dice es lo de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te Ujú, conozcan a ti, el único ujú, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ujú. Ese es el Entonces, 13. esa es la vida eterna, ¿verdad?
correcto. conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesús. Ahí está, o sea, esa es la base. Y, y es el, por así decirlo, es el secreto de la vida del creyente, que ha sido revelada a través de Cristo en esa oración sacerdotal. Por eso que sin duda este tema, por demás importante, que es la teología propia o el estudio de Dios, es un estudio muy importante que debemos de tener. Y no es que nos vamos a meter directamente a la doctrina, sino estamos viendo lo más elemental, ¿verdad? Por eso vamos a tratar de ahondar en las, en lo más que podamos para conocer al Dios infinito, eterno y que tampoco nos va a ser una tarea fácil. De acuerdo al teólogo A. W. Tozer, él dijo, sea lo que fuere que pienses acerca de Dios, es lo más importante acerca de ti. O sea, si yo conozco a Dios, me conozco a mí mismo. Eso es lo que en cierta medida eh, puedo ver, ¿verdad? Me conozco a mí mismo como hijo de Dios, como hijo de Dios. Es nuestro conocimiento de Dios lo que en última instancia determina y dirige toda nuestra vida. Y piensen en esto, ¿verdad? Que esta frase sea algo que ustedes lo puedan aplicar diariamente en su vida. Lo que pensamos de Dios definirá lo que somos en la realidad. Lo que pensamos de Dios define lo que somos en la realidad. ¿Verdad? Lo vuelvo y lo repito, lo que pensamos de Dios define lo que somos en la realidad. Esto encierra un tremendo principio y en sí es un principio, ¿verdad? Que en la medida que yo conozco cada vez más a Dios, estoy conociendo más mi realidad, mi realidad de pecado, mi realidad de la necesidad de Dios, de adorar a Dios, de engrandecer a Dios, de servirle a Dios, todo eso, ¿verdad? Estoy reconociendo eso. Cuanto más sepamos de Dios, más creceremos como personas y como cristianos. Y por eso es importante estudiar de Dios, conocerlo cada vez más. Y está con esta, este interés por conocer más de Dios, no está en todos los creyentes. Es la triste realidad, ¿verdad? No están todos los creyentes, muchos lo desconocen a Dios y desconocen cómo buscarlo. Ustedes tienen el privilegio ahora que a través de esta clase se están dando cuenta que hay cosas en las cuales Dios se ha manifestado y estamos conociendo un poquito más de Dios. Y determinamos nuestra cosmovisión, ¿verdad? Es decir, lo que pensamos del mundo, de las personas y de toda la vida venidera. En la medida que conozco a Dios, mi cosmovisión va a estar en función de la cosmovisión de Dios, o la no cosmovisión, sino que la visión universal de Dios. Y y la visión universal del mundo en el cual nosotros estamos viviendo, la vida en sí, de la presente y de la venidera, creyendo por fe que eso será una realidad. Entonces, es importante que tengamos presente este, este punto. Cuando hablamos del primer atributo, la adoración trascendental, cuanto más alto sea nuestro conocimiento de Dios, más alta será nuestra adoración. Necesitamos una visión de Dios que nos saque el aliento, ¿verdad? Que nos motive. Y es el conocimiento de Dios que evita que la iglesia se sumerja en las trivialidades de la adoración. En nuestra teología, la que impulsa nuestra manera de alabarle a Dios. Eh, las esa trascendencia, la adoración trascendental, no es una que se programa, ¿verdad? Hoy vamos a tener un tiempo de adoración. No, no es una que se programa, es una que nace.
en el interior mío. ¿Por qué? Porque yo tomo una decisión de adorar a Dios. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En todos los momentos de mi vida. Por eso esto se convierte en un estilo de vida, ¿verdad? Cambia toda mi connotación de la vida, de mi estilo de vida, porque entiendo que Dios esa grandeza de Dios. No me queda nada más que adorarle, honrarle y glorificarle y sujetarme, ¿verdad? A su voluntad. Eh, habla también de voy a irme de nuevo a la presentación. Habla de una humilde forma de vivir. Eso quiere decir que a medida que profundizamos nuestro conocimiento de Dios, crece nuestra humildad ante su majestad. En la medida que yo profundizo, en la medida que yo conozco más a Dios, crece nuestra humildad ante su majestad, ante Dios. Eh, es, es imposible, ¿verdad? Y que una persona soberbia eh, diga que conoce a Dios. El que conoce a Dios es perfeccionado en la humildad. Humildad en la forma de vivir. Eh, no la arrogancia, no la altivez, no el orgullo, no la vanidad. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. El mundo nos motiva a hacer todo lo contrario de una humilde forma de vivir. Y no es que vivamos una vida como la que terminó viviendo Mahoma, ¿verdad? O Mahatma Gandhi. O sea, el apartarse de todo y irnos a un monasterio y vivir una vida, pues así, ¿verdad? Humilde, con todas las limitaciones, o como estos que andan con sombrero y que no usan electricidad, los menonitas, ¿verdad? No como ellos, tampoco, ellos tienen sus propias convicciones, pero esto es producto de conocer a Dios, ¿verdad? Me rindo a Dios mismo en una humilde forma de vivir. Tercero, la oración cobra un papel muy importante, ¿verdad? En nuestra vida. La oración cobra un papel muy importante. A medida que crece nuestro conocimiento de Dios y de nosotros mismos, más nos damos cuenta de nuestra necesidad de orar y descansar en Dios. Eh, si algo tenemos que ser conscientes, yo en ese sentido soy consciente, ¿verdad? He sido un hombre de poca oración, más activo, ¿verdad? Más actividades y todo. Y yo no digo que sea malo, está bien, que hay actividades que hay que realizar, pero es necesario tener tiempos de oración, ¿verdad? Que nos motiva a esa relación con el Señor. La cobra un valor, una importancia, la oración como no se imaginan, ¿verdad? Por eso decía, esta clase es importantísima para entender realmente el centro de este tema que estamos desarrollando. Y está justamente en la importancia de estudiar los atributos de Dios. Es de entregar nuestra vida a Dios en adoración, en nuestra forma de vivir, en oración, en oración. Cada vez que, que tenga la oportunidad de orar, y no es necesario hincarme, no es necesario
alzar las manos, si la quieren alzar, la pueden alzar. Pero hay que ser prudentes, ¿verdad? Porque la van a alzar en un bus y la van a, señora, y tampoco no es necesario la voz audible, ¿verdad? Cristo les dijo, ah, no seas como los fariseos que van a la esquina y hasta gritan que están orando, ¿verdad? No, ve ahí a tu aposento y ahí donde te estás en tu privacidad, ahí ora. Si van en un medio de transporte público o personal, ahí donde van, ¿verdad? En un alto, ahora son famosos las trabazones y a veces nos pasamos horas, a veces en trabazones, en ese momento, Señor, orando, ¿verdad? Orando porque acabe la trabazón pronto, quizás. O, Señor, mejor dame tiempo, ¿verdad? En la trabazón para poder orar por mi familia, por mis hijos, por la economía de la familia, por amigos o hermanos que me han pedido que ore por ellos, que interceda por ellos, o las oraciones que yo escucho de mi iglesia, ¿verdad? ¿Por qué están orando? Entonces estoy orando. Orar por otras cosas de la vida, por un amigo, por un familiar, por un vecino, interceder por estas personas. Hoy tenemos tanto que orar con estos conflictos en Guatemala, estos conflictos allá en el Medio Oriente, en Europa, ¿verdad? Que el Señor, no pidan por que Dios tenga el control, Él los tiene el control, pero que Dios actúe en el corazón de los hombres. No pidan por paz en Jerusalén, no pidan que esto no se tergiverse en la mente y en los corazones, haciendo creer cosas que no son, ¿verdad? Como algunos están diciendo, ya es el fin, ¿no? ¿Verdad? Hay cosas específicas que se tienen que cumplir, se tienen que dar antes de que esto se dé. Pero que hay rumores de guerras, que hay guerras y eso sí es una realidad, eso lo dice Mateo. Pero no es cuestión de tener miedo, temor, sino que orar, ¿verdad? Oh, Dios, ponga en esta gente las cosas correctas en sus corazones para tratar de seguir esto y que sea tu plan el que se cumpla. Porque Dios ha dicho, ¿verdad?, que nunca va a haber paz en Jerusalén. Ya voy a buscar el texto donde dice eso. Eso quiere decir que la paz va a ser hasta que el Señor la establezca con la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, adoración trascendental, humildad en nuestra forma de vivir. Oración cobra papel muy importante en la medida que vamos conociendo a Dios, estas tres cosas se dan. Pero no solamente eso, madurez espiritual, sí, hermano, sí, madurez espiritual. Cuanto más crecemos en el conocimiento de Dios, más maduro en nuestro caminar con Él, el conocimiento de Dios produce piedad en mí, piedad. Y la piedad no es ser piadoso así con el cuello hacia un lado, con los ojos así medio cerrados y estar ahí con sentido de piedad, no, como lo concibe el mundo, no. El ser piadoso es una tendencia natural a la búsqueda espiritual de Dios. Esa es la piedad, el ser piadoso. Eran hombres piadosos, dice. Cuando habla en el libro de Hechos, de los hombres piadosos, era aquellos hombres que buscaban esa tendencia. Eso dice de los de Berea, ¿verdad? Que eran hombres piadosos que escudriñaban las escrituras, eh, que tenían esa tendencia a buscar lo espiritual, ¿verdad? A buscar a Dios en ese sentido y produce esa piedad, ¿verdad? Ese deseo ferviente de buscar las cosas espirituales de Dios. Madurez espiritual. Crecemos. En la medida que crecemos en el conocer a Dios, crecemos espiritualmente también. 5, efectividad en el ministerio. Miren qué tremendo esto, ¿verdad? Esto, hermanos, queremos ser efectivos en el ministerio, conozcan a Dios, métanse en las cosas de Dios. Esto es un ejemplo
lo que pudo haber sucedido para los que están casados, ¿verdad? Eh, en la medida que van conociendo, al principio somos amigos, yo fui amigo con mi esposa y medio la conocí, la fui a su casa, conocí a sus papás, conocí cómo trataba al Chucho, ¿verdad? Al perro. Este, conocí como a su hermana, a su papá, y ellos me fueron conociendo a mí también. Entonces yo no solamente la conocía a ella en la iglesia, sino que también en su casa. Y así fuimos estableciendo la amistad y la amistad con la familia también. Y ellos me fueron conociendo, yo fui conociéndola a ella, hasta que tomamos una decisión, ¿verdad? Bueno, vamos a entablar una relación de noviazgo en pro de un matrimonio. Y efectivamente sí fue. Fue muy corto nuestro noviazgo, nos conocimos mucho, ya no éramos ningunos jovencitos, ¿verdad? Ya estábamos maduros, ya sabíamos lo que queríamos y nuestro noviazgo fue corto y nos casamos. Y en la medida que cuando nos casamos, yo creí que la conocía. No, no, no. La comencé a conocer realmente, ¿verdad? Y ella, de luego, comenzó a conocerme a mí. Y la sigo conociendo después de 32 años. La sigo conociendo. Y a veces me asombro, ¿verdad? De cosas. Así con Dios, más todavía, ¿verdad? De la grandeza de Dios. Así lo vamos conociendo y vamos descubriendo cosas en Dios a través de su palabra, que lo único que me motiva a mí es a adorarle, a orar, a ser más efectivo en el ministerio como estamos afirmando este quinto, ¿verdad? Cuanto más conozco a Dios, más quiero servirle, más quiero contarles a otros sobre Dios y más quiero enseñar a otros sobre Dios. Si a mí, si una cosa me motiva siempre en estas características es justamente esta, más que en otras. Eh, no ceso de estar enseñando, ¿verdad? En la iglesia veo algunos que llegan y estoy allí y están llegando frecuentemente y ya les dije, mira, ¿y por qué no aprovechamos el tiempo y estudiamos? Ah, vaya, pues entonces, y así hemos ido formando varios grupos de estudio si el Señor me ha dado pues ese don, hay que ponerlo en ejercicio, que se perfeccione cada vez más. Ese es el punto. Luego, sexto, estímulo personal. Spurgeon decía, la soberanía de Dios es la almohada en la que apoyamos nuestra cabeza en la noche. Qué tremendo, ¿verdad? Cuanto más conozco a Dios, más puedo confiar y descansar en Él. Cuanto más conozco a Dios, más puedo confiar y descansar en Él. Cuando más conozco a una persona, más confianza tengo en ella. ¿Verdad? No dudo de eso. Yo no dudé cuando invité a Roberto que iba a estar aquí. Aquí está Roberto, ¿verdad? Rosario, ahí está también ayudándonos. En algún momento no van a poder, pero tendrán sus razones. Pero uno llega a confiar y pide, ¿verdad? Sabiendo que están con el deseo de servir. Y gracias a Dios por esa disposición en el corazón de nuestros hermanos. Pues es que justamente eso, ¿verdad? Eso de conocer cada vez más a Dios, lo único que me queda a mí es, me siento estimulado para servirle a otros, me siento estimulado para confiar en Dios, me siento estimulado para orar, me siento estimulado para congregarme, me siento estimulado para para estar con otros, ¿verdad? De hablarles del amor del Señor, de hablarles de la palabra. Estas seis cosas son importantísimas y son las que nos deben de motivar para estudiar los atributos de Dios. Ahora vamos a los atributos, ¿verdad? Ahora vamos a los atributos. La infinitud de Dios, no está equivocado, hermano, es así, ¿verdad? La infinitud de Dios, así es. La infinitud de Dios significa un Dios sin límites,
Infinitud es ser interminable. Dios es interminable como uno de sus atributos. Vasto, inconmensurable y universalmente omnipresente. Dios no está limitado como lo estamos nosotros en nuestra comprensión, ni tampoco está restringido en ningún otro sentido. Cuando Juan escribió las cartas, las 7 cartas a las 7 iglesias, con las palabras que Dios le dio, él dice en Apocalipsis 1:4, y dice aquí, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Esto describe a Dios, quien no solo existe hoy, sino que siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Es el Dios eterno. Eso habla de su infinitud de Dios. Ese es un atributo de Dios, su eternidad. No hay tiempo para él, ¿verdad? Dios fue, es y será siempre Dios. El otro atributo es, bueno, seguimos con la infinitud de Dios. En el verso 8, la misma palabra de Dios nos dice, yo soy el alfa y la omega, en ese mismo versículo de Apocalipsis. Alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿verdad? Jesucristo, Dios con nosotros. Dice Hebreos 13, verso 8, que es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? El mismo, o sea, el Dios no cambia, es inmutable, como vimos en las características de sus atributos. Cuando este versículo dice que Él es el mismo, está señalando que su naturaleza es inmutable y la gracia que Él ofrece está disponible actualmente y para siempre para todas las personas que crean en Él. Para siempre, ¿cuándo? ¿En qué momento? En el tiempo que la gracia se manifiesta, que ya está programado por Dios, ¿verdad? Ese para siempre no es eterno, aunque la gracia de Dios se va a seguir manifestando en la eternidad, ¿verdad? También lo dice en este principio de la infinitud de Dios, pero la gracia mostrada en la tierra a través de la presencia del Espíritu Santo, esa va a ser quitada en un momento determinado y va a ser llevada a los cielos, juntamente con la iglesia. Todo lo que representa la divinidad de Dios va a ser quitado. Por eso el juicio de Dios va a venir sobre aquellos que no creyeron. La tradición bíblica concibe a Dios como aquel a quien ninguna medida o realidad del mundo puede definirle. Por eso decimos que es eterno, invisible e inmortal. Según eso, Dios es aquel que supera todos los esquemas y límites del mundo, de manera que viene a situarse más allá del sistema, más allá del todo, sin que podamos encerrarle en nuestras imágenes y esquemas mentales. Pero más que la infinitud absoluta de Dios, le importa a la Biblia la infinitud histórica de los hombres, que trascienden todos los límites materiales o temporales, porque participan del aliento divino. En ese sentido, decimos que el hombre de la Biblia desborda el todo cósmico y no puede interpretarse como parte de ningún sistema, sino como un momento personal de la infinitud de Dios, como han puesto en relieve los diversos pensadores judíos. Sí, explico esto un poquito más con palabras más digeribles. La infinitud de Dios también se fue transferida. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó eternos. Siempre iban a estar, pero se corrompieron cuando entró el pecado en ellos, ¿verdad? Se volvieron mortales. Entonces, esa originalidad con la que Adán y Eva fueron creados, a esa originalidad nos va a llevar Dios en la transformación de nuestro cuerpo, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo. Así como Cristo fue transformado en la resurrección,
un cuerpo transformado, así, con la capacidad de poder ir a los cielos y estar en la presencia de Dios. Así también nosotros vamos a ser transformados, convertidos por completo en un cuerpo santificado. Eso es lo que está diciendo aquí. Esa infinitud de Dios también ha sido intransferible a nosotros a través de nuestro Señor Jesús en la cruz y a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. No por las cualidades de nosotros, no por las virtudes de este cuerpo, no, por Cristo, por Cristo, por Él es que tenemos ese privilegio de, de ya estar gozando de la vida eterna, como dice Juan capítulo 17, verso 3. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti y que conozcan a tu Hijo Jesús. Que conozcamos a Dios y que conozcamos a su Hijo Jesús. En la medida que crece nuestro conocimiento sobre Él, ¿verdad? Ese sentido de infinitud lo vamos haciendo presente en nosotros, pero en el sentido espiritual, no en el sentido físico, hasta que el Señor venga por segunda vez. Estaremos vivos o no estemos vivos, estos cuerpos van a ser transformados de nuevo. El otro es la intensidad de Dios, la inmensidad, perdón, la inmensidad de Dios. Cualidad o atributo divino que se identifica con la esencia de espacio, ocupación o extensión en él. Metafóricamente hablamos de la inmensidad del cosmos y por grande y extenso que se le imagine, tiene una limitación, un peso y una medida, pues toda criatura es limitada. Sin embargo, la naturaleza o esencia divina no puede tener ninguna limitación espacial. Está más allá del concepto de espacio, lugar, sitio, forma y extensión. A veces esto nos cuesta entenderlo, pero el universo es una característica de esta inmensidad de Dios. Albert Einstein llegó a descubrir de que el universo está en expansión, o sea, se está moviendo. Y esa inmensidad del universo cada vez es más grande, así como los hoyos negros cada vez son más grandes. Hablan justamente de esa movilidad y que esa aparente espacio inmenso no es nada lo que Dios es, no es nada, es una representatividad de la inmensidad de Dios. Tercero, la bondad de Dios. La bondad de Dios lo que hace. La bondad de Dios es evidente en toda su creación y obra. De acuerdo a Génesis 1, versículo 31, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Nosotros no somos merecedores de su bondad, ni podemos ganarnos. Estamos disponibles, está disponible para nosotros sin importar nuestra condición social en la vida. Y aunque no seamos dignos de ella, Dios nos la ha dado. Mateo 5:45 dice, que hace Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y justos. Así es Dios, ¿verdad? Así es su bondad. Y leemos en el Salmos 145:9 que dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. La bondad de Dios es así. ¿Cómo es que se puede mostrar la bondad de Dios ante la maldad del hombre? Y Dios lo ama, ¿verdad? Hoy estábamos viendo un video con mi hijo de la captura de un hombre que mató a varias mujeres y varios niños ahí en la Campanera, ¿verdad? Que lo atraparon y que lo habían denunciado y que en 24 horas lo atraparon. Y ahí lo estaban presentando, ¿verdad? Un hombre de 50 años, asesino. Dios le ama a ese asesino, Dios le ama también. Esa bondad de Dios nos cuesta entender.
porque nosotros juzgamos en función de nuestra limitación moral. Pero esa es la grandeza de Dios, ¿verdad? Es la bondad de Dios. A veces no lo entendemos, pero bien estaba de nuevo, ¿verdad? Repito, el título de aquel libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es porque nos está mostrando todos esos atributos de Dios que muchas veces no los entendemos a la perfección. La bondad de Dios es uno de los atributos de Dios, así como una descripción de su esencia misma. Dios, por naturaleza, es intrínsecamente bueno. Como dice el Salmo 34, verso 8, que nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Él, Dios, es el fundamento de la bondad y de todo lo bueno. Él no lo escribió de ninguna otra fuente. Las personas pueden tener rasgos buenos y hacer buenas obras, pero la bondad no está en nuestro carácter. Nuestra bondad viene de Dios. La fuente de nuestra bondad es la bondad de Dios. Y eso es un atributo transferible, ¿verdad? O comunicable hacia el hombre, como parte de la naturaleza divina, sobrenatural que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo en nuestra conversión. Y cuando vino la conversión, ahí inició la sabiduría. Y esa sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? De nuevo, estamos, como les decía, vamos estando cabos. La justicia de Dios. La justicia de Dios es uno de los atributos menos considerados en la actualidad, incluso en la iglesia. Mayormente nos gusta solamente hablar del amor de Dios, de su misericordia y de su grandeza, pero cuando nos referimos a su justicia, comenzamos a descartarlo. Eh, Estamos hablando en el congreso que hubo aquí en el país de un tema que en muy pocas iglesias se toma, que es el sufrimiento, que es eh, el, el saber vivir en momentos difíciles en la vida, ¿verdad? El entender lo que Santiago dijo en Santiago 1 es tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, entender eso en su amplitud de lo que Santiago estaba diciendo, es justamente entender la justicia de Dios. Porque el propósito, dice Santiago, de la prueba es pulir tu fe, ¿verdad? Es hacerte crecer en la fe. Por eso dice que debemos de contentarnos, porque somos probados, porque Dios está queriendo pulirnos. Ah, muchos no deseamos eso, ¿verdad? Deseamos vivir una vida light, una vida suave, una vida sin problemas, pero no estamos siendo preparados. Si Dios tiene planes con nosotros, dice, si a Timoteo se le dijo, ¿verdad? Si quieres seguir y quieres servir, tienes que sufrir. Pero es un sufrimiento por la maldad del hombre, es un sufrimiento por la desobediencia del hombre, es un sufrimiento por, como lo sufrió Jeremías, ¿verdad? Que un pueblo duro, un pueblo difícil de, de llegar, de dejarse de llegar al corazón, le tocó justamente a Jeremías, un pueblo difícil, un tiempo en el cual el pueblo de Dios no quería escuchar de Dios para nada y se había apartado por completo. Habían perdido el conocimiento de Dios, esa generación. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que Dios es justo, pues la justicia está siempre delante sobre nuestras vidas. Dios es justo porque nos permite bueno, deberíamos de dar las gracias porque respiramos, gracias a Dios, no nos cobran el aire, ¿verdad? Que respiramos. La luz, no de la noche, porque esta sí la cobran, pero la luz del día, esa no la cobran. Y gracias, ¿verdad? Gracias. Yo recuerdo que cuando nacieron nuestros hijos, ¿verdad? En cada uno en su momento.
el médico nos decía, sáquenlo un ratito, ¿verdad? Tempranito en la mañana, el sol de la mañana, que lo saquen, aunque no esté amarillito, ¿verdad? Aunque tenga buen color, sáquenlo, porque del sol va a recibir una vitamina, no sé qué, vitamina D, parece que, ¿verdad? De sacar a los niños ahí que les dé un poquito de sol. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios hizo esa conexión. Dios está mostrando su justicia ahí, que es sobre justos y sobre buenos, sobre justos e injustos, a eso se refiere. Y y Dios está mostrando su justicia, mostrando su amor y su bondad. Por digo, no es que se muestre solamente una, sino que todas a la vez se están mostrando. Pues la justicia es siempre sobre nuestras vidas, y aunque a través de su palabra y del sacrificio de Jesús en la cruz, somos justificados y tenemos por justos, estamos y eh, Dios nos ve como justos ante Él, y Cristo nos ha presentado así, ¿verdad? Ante Dios, ante su Padre como justos, y eso por su gracia. Pero no gozamos de los beneficios de la justicia, porque la misma debe establecerse en nuestras vidas. Mientras no dejamos nosotros que la justicia de Dios se manifieste en nuestras vidas, siempre vamos a tener limitaciones para que la justicia de Dios nosotros la manifestemos en nuestra vida, porque no la dejamos que del todo se manifieste en nosotros. O sea, hay una respuesta, ¿verdad? Hay una respuesta. La misericordia de Dios. Cuando la Biblia habla de misericordia, usa varios términos, pero hay dos que sobresalen. En el Antiguo Testamento vemos el término hebreo hesed, que significa, entre otras cosas, bondad, misericordia, gracia, amor, fidelidad. En el Nuevo Testamento encontramos el término griego eleos, que se refiere a la manifestación externa de la compasión. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. O sea, yo puedo ser, ay, pobrecito, misericordia, pero no me muevo, ¿verdad? No hago nada, ni siquiera orar por la persona. Pero la manifestación de misericordia es una manifestación externa. La veo que alguien está sufriendo, alguien está pasando, y hago algo. No me quedo de brazos cruzados. Hago algo, oro, intercedo, busco, hago algo, ¿verdad? Mostrando la misericordia se muestra. Por lo tanto, la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión y manifestación del amor de Dios, ¿verdad? Eso es, pero en un sentido práctico. Por misericordia, Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos. Dios nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro Salvador Jesucristo. En un sentido práctico, hecho, ¿verdad? Hecho, no intenciones. Eso es la misericordia de Dios, y es uno de los atributos de Dios. Siguiendo con el tema de la misericordia de Dios, ofrecernos misericordia fue decisión propia de Dios celestial. O sea, Dios decidió mostrar su misericordia, no fue obligado, Él decidió. Dios no estaba obligado a hacerlo, pero lo decidió así debido a su inmenso amor por cada uno de nosotros. Él tomó la iniciativa. Y eso nos muestra que también espera de eso de nosotros, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por, eh, por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, dice el texto, ¿verdad? Y luego dice, Efesios 4, esta es una paráfrasis de Efesios 2, 4 y 5, por gracia hemos sido salvados. Esta expresión al final de ese versículo. Por gracia hemos sido salvados. Sí, Dios ha mostrado su misericordia y ha mostrado su gracia a cada uno de nosotros. Ese es parte de los atributos de Dios. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. En Primera de Pedro 5:10, Robert, ¿me ayudas con ese texto, por favor?
Sí, amén. Ujú, Primera Pedro 5:10. Mas el ujú. Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. ¿Verdad? Es ese, mostrada la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con los hombres. También lo tenemos en Romanos 3. Robert. Amén. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús, qué tremendo, ¿verdad? Aquí estamos confirmando de nuevo que no están separados los atributos de Dios. Hay amor, hay justicia, hay compasión, hay misericordia. Pues están todos manifestándose, ¿verdad? No es que una parte de ellos, no. Los atributos son inmutables y también no son fragmentarios. Efesios, ¿qué dice? Amén. Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, otra forma de describir la gracia de Dios es que escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Qué tremendo privilegio, ¿verdad? Dios mismo se sacrificó representado en Cristo Jesús, Dios hecho hombre. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a otros, mas la gracia de Dios tiene un significado mucho más poderoso. La gracia de Dios es su decisión de bendecirnos y de favorecernos en vez de condenarnos tal como lo merecemos por nuestros pecados. En su bondad hacia los que es su bondad a los que no lo merecen. Así es, ¿verdad? No lo merecemos, pero Dios quiso y sigue manifestándolo en nosotros. Por eso debemos de darle gracias. La gracia de Dios es un regalo de gloria indescriptible, por el cual todo creyente debería estar eternamente agradecido. Pero es decir, el conocer cada vez más a Dios produce en nosotros un sentido de adoración, produce en nosotros un sentido de oración, produce en nosotros un sentido de servir a Dios, produce en nosotros un sentido de un estilo de vida, produce en nosotros una forma de ser ejemplo, ¿verdad? De ser ejemplo, de tener un estilo de vida, porque conozco y digo yo, Dios se ha manifestado a mí de esa manera, ¿cómo puedo yo defraudarlo? Y a veces lo defraudamos, ¿verdad? Pero hay que corregir y seguir adelante y tratar de, de ser ejemplo, ¿verdad? De vivir una vida porque estamos conociendo a Dios cada vez más. Entonces, sin la gracia, estaríamos perdidos para siempre, pero a través de ella recibimos bendición, honor y gozo. Honor porque Dios nos ha honrado por Cristo Jesús. ¿Verdad? Nos ha honrado porque, no porque yo lo merezca, sino que por Cristo me ha honrado. La omnipresencia de Dios es otro atributo. Es uno de los atributos que vienen a fundamentar el poder de este ser divino, Dios. Este atributo evidencia que Dios es el Todopoderoso. Y esta característica de Dios significa que nada es imposible para Él y no hay algo
que le sea difícil. Nada. Bien dice Mateo 19:26, y mirándolo Jesús les digo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El hablar de omnipotencia, esta palabra viene de omnipotente, que surge del latín omnipotens, que viene de omni, que significa todo, y la palabra potent, que significa poderoso, todo poderoso. Esto quiere decir que es todopoderoso y se refiere al atributo de tener poder infinito o sin límites de Dios. Eso es la omnipotencia, ¿verdad? Aquí dice omnipresencia, pero es omnipotencia. Omnipotencia, aquí está equivocado. Ya lo voy a corregir. Hoy sí vamos, quiero ver, vamos con la misma omnipresencia. Seguimos con la omnipotencia. En este sentido, Dios es infinito en su poder, porque para Él nada es imposible. La omnipotencia de Dios se ve desde la creación y preservación del universo y la raza humana. Dios creó todo con el poder de su voz, pues solo abrió su boca y todo fue creado. Y yo he tratado de entender con mi mente todo eso, pero mejor le creo lo que dice la palabra y yo sé que en su momento se va a explicar todos los detalles, vamos a entender a la perfección ese enorme poder de Dios, que el poder creador de Dios, porque no lo entendemos, o sea, así en nuestro sentido lógico de nuestra mente, no lo entendemos, pero prefiero mejor tener fe y creerle a Dios, que así fue. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Génesis 3, 1, 3, 6 y 7. Y la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, verso 6. La inmanencia de Dios. Entonces, este es el, vamos a ver, si es la omnipotencia de Dios. Ahí lo voy a corregir porque está mal. La inmanencia de Dios. Si nos centramos únicamente en la definición, la inmanencia es algo que está unido inseparablemente de su esencia, ¿verdad? Eso es la definición. Entonces entendemos que la inminencia es la unión inherente que existe entre Dios y el todo creado. O sea, no hay nada que esté separado de Dios. Punto. No hay nada que esté separado de Dios. Por eso sigue teniendo Dios control sobre todas las cosas. ¿A dónde? En la tierra y en todo el universo. ¿Verdad? Como uno dice, no, es que Dios se ha olvidado de nosotros. No, jamás. Dios tiene control de todo, en el sentido de que todas las cosas subsisten por Dios. Dios así lo ha querido. Cabe destacar que la inmanencia divina se complementa con la trascendencia de Dios. Pues los mismos no son atributos de Dios, sino que son términos que ayudan a describir la relación de Dios con su creación. La inminencia de Dios. La creación, todo lo que Dios hizo no está separado. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Los cielos, la tierra, los ángeles, todo. Porque la preexistencia solamente ha estado en Dios mismo, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De ahí todos los demás han sido creados. La inmanencia de Dios, por inmanencia de Dios se puede entender que Dios está activo y cercano a la creación. Y pues la trascendencia de Dios es lo que nos ayuda a comprender que Dios está fuera de la creación, en el sentido de que es superior a la misma.
Por eso es que Dios tiene control sobre todo lo natural, las aguas, los volcanes, los ríos, la flora y la fauna, todo. Dios lo tiene sujeto bajo sus pies. Sabe cómo se menea y permite que así pase. Ahora a continuación veremos cómo la Biblia refleja la inmanencia de Dios. Y vamos aquí a Salmos, Robert, 104, 25. Vamos a leer nada más 3 versículos. Ok, el que del 25 al 27. Sí, Amén. Dice así: He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí se leviatan que hiciste para que Leviatán, jugase. el Perdón, Leviatán. Leviatán, Ajá, sí. ajá, Allí andan las naves, allí esté Leviatán, ajá, que hiciste para que juzgase en él. Todos ujú, ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. ujú. Ese Leviatán, teológicamente se conoce como un dinosaurio marítimo. Así hay un dinosaurio terrestre también que lo menciona Job, ¿verdad? Y ahí la Biblia afirma la existencia de los dinosaurios. Ahora lee los últimos 2 versículos, 38 y 39. Sí, sería 34, 35. Es que No, siempre del Salmo 104, sí, los correcto. últimos 2 versículos. Es que llega hasta el 34, 35, hermano. Ah, no tiene 39. No, no, leo los últimos dos, Ah, 34. pues los últimos dos. Ajá. Ok. Dice así: Dulce será mi meditación en él. Yo me Ujú. regocijaré en Jehová. Ok. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos Ujú. dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. A Aleluya. Jehová. Ven cómo David había entendido eso. Y como producto de eso es una devoción a Dios, ¿verdad? Una entrega a Dios, un sentido de adoración a Dios, al entender que eh, Dios tenía el control de todo eso. Entonces nos dice que toda la creación depende del cuidado de Dios. No existe lugar en el cual no esté Dios. Jeremías 23, 24. Amén. Dice así: se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. Ujú. No, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Esa es la pregunta. Ajá. O sea, Dios tiene control sobre todo y está en todo. Él está cercano a todos nosotros. Hechos, capítulo 17. Amén. Dice así, Hechos 17, versículo 27 al 28. Para Ujú. que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Somos. O sea, en Él tenemos todo, ¿verdad? En Él andamos. O sea, nadie está fuera de el poder de Dios y de la inminencia de Dios. Dios lo tiene en control de todo. En el momento de la creación también podemos apreciar con claridad meridiana la inminencia divina, inmanencia divina. Génesis 1, 2 y 2, Amén. 7. Amén. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 2:7. Dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien. Y también podemos apreciar que providencialmente Dios cuida de la creación. Mateo 5:45. Amén. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ujú.
El 6. Dice así, San Mateo capítulo 6, versículo 25, Ese sí llega hasta el 39. hasta el 34, hermano. También igual que el otro. Igual que el otro, sí, sí. Ajá, ok, Ah, ahí me equivoqué. está Ya lo bien, voy a corregir. Ujú. perfecto. No lo leas todos, los primeros 3 versículos. Ok, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad Ujú. las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis Ajá, vosotros mucho más que mucho ellas? más que ellos. Dios, ¿verdad? Capítulo 10. Ok, San Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30. Dice así, Ujú, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues ujú. aún vuestros cabellos están todos contados. Contados. Ajá. Dios tiene menos problemas conmigo, ¿verdad? Pero con Roberto tiene muchos problemas porque Roberto eh, tiene cabellera más espesa, y no digamos la de las mujeres. Pero Dios conoce hasta el último vello de su cabeza, ¿verdad? Así es que no hay nada que se escape a él. La santidad de Dios. La santidad se considera también un atributo moral de Dios. Moralmente Dios es perfecto, lo que también le distingue completamente del hombre y su naturaleza pecaminosa. Aunque la santidad de Dios lo diferencia de la humanidad, tanto esencial como moralmente, es un atributo que, al igual que otros atributos divinos, podemos poseer una pequeña medida, ¿sí? Con el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Cualquier santidad que podamos manifestar por haber sido apartados por Dios y consagrados a Él, o por actuar moralmente, es apenas un vestigio de la santidad divina de Dios, que es infinitamente superior. La diferencia yace en que si bien nosotros podemos actuar con santidad, Dios es santidad, ¿verdad? Entonces, esa es la pequeña diferencia. Dios es santidad, pero posicionalmente Dios nos ha hecho santos, ¿verdad? Dios nos ha hecho santos. ¿Iba a decir algo, Robert? No, no, hermano, no. Ok. La santidad de Dios denota su suprema majestad, su grandiosidad, el hecho de que está sumamente exaltado por encima de todas las criaturas. En la visión que Isaías tuvo de Dios en el 6.º capítulo del libro, lleva su nombre. Habló Isaías de la santidad de Dios en el capítulo 6, la santidad de Dios. Y ahí lo describe, ¿verdad? Es un capítulo lindo de cómo se describe la santidad de Dios. Y el último, la perfección de Dios. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Segunda de Samuel 22:31. ¿Lo tiene, Robert? Sí, ¿O claro, quiere hermano. que pase al anterior? No, 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 sí lo tengo. Ajá. Pero está. Ujú. Según de Samuel 22:31, dice Ujú. así, en cuanto a Dios, perfecto en su camino, Ujú. y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada, o sea, como petrificado, o sea, como protección, ¿verdad? Amén. Y ese escudo para todos nosotros. Entonces, Dios es verdaderamente perfecto. Él no le falta nada y no tiene ningún defecto. Deuteronomio 32:4. Dice así, él es la roca cuya obra es perfecta, porque Ujú, todos sus caminos son rectitud. Dios de ujú. verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y recto en toda su obra, ¿verdad? En su palabra, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Ujú, este será bienaventurado en lo que hace.
bienaventurado. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al Sabio al sencillo. sencillo, ¿verdad? Todo es perfecto en Dios, no hay nada. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, Ah, porque ya lo que todo, leíste, ¿verdad? sí, ya lo hemos leído anteriormente, Ok, sí. está bien. Nunca podremos alcanzar la perfección eterna de Dios. Al mismo tiempo, la obra de Dios es llevar a su pueblo a la perfección. El creyente crece para ser más como Cristo en la medida que le conocemos a Él. De hecho, el mandamiento de Cristo es, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Ese es el deseo de Cristo, ¿verdad? Ese es el deseo de Cristo, que también nosotros seamos perfectos como su Padre. Él llegó a la perfección en la obediencia, dice el temor reverente, y ese temor reverente es justamente el temor de Dios, tal y como lo describe Hebreos capítulo 5. Entonces, llegamos al final de la clase y podemos afirmar lo siguiente: solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado puede ser dado a conocer. Puede ser que Dios tenga otros atributos que no nos ha dado a conocer, pero lo vamos a conocer en plenitud cuando estemos en la presencia de Él. Lo mismo que su Hijo Jesús. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es luz, queriendo decir que Él mismo nos revela la información de sí mismo, de acuerdo a Isaías 60:19 y Santiago 1:17. Si lo puedes buscar, ¿Cuál me dijo, hermano? Isaías 60:19, yo busco Santiago. Amén. Ajá, léelo. Sí, 60:19 dice así: el sol nunca más te servirá de luz para el día, y el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Por tu gloria. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces la realidad de que Dios se ha revelado a sí mismo, de sí mismo no debería de ser ignorada, ¿verdad? De acuerdo a Hebreos 4:1. Amén. Ujú. Lo leo. Sí, Dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, ujú. no haberlo alcanzado. Alcanzado. Entonces, ahí temamos aún, dice. Y ese es el propósito de esta clase, ¿verdad? Mostrar por qué razón debemos de temer a Dios, por todo esto que estamos viendo, por todos sus atributos, porque le conocemos tan poquito que necesitamos meternos cada vez más. Y ese de Dios se va a ir cada vez más fortaleciendo en nosotros. En la creación, la Biblia, el Verbo hecho carne, Jesucristo, van a ayudarnos a conocer cómo es Dios. Y una de las formas por las cuales conocer los atributos de Dios y la forma en que Él se reveló, pues es a través de los nombres de Dios. Por eso es importante que nuestra sociedad está o sea, debemos de entender que la sociedad en la que nosotros vivimos, incluyendo el cristianismo, está en serios problemas. Durante los últimos 40 años ha habido un dramático descenso de la educación, en la moral, y un ascenso igualmente dramático en el crimen, los asesinatos, los abortos, las drogas, los divorcios y otros males sociales.
Los expertos están esforzándose para entender las razones de esta declinación. Yo no digo que se han perdido valores, se han neutralizado los valores, porque ya los tenemos, los conocemos, pero no actuamos, no sabemos cómo hacerlo. Lo reconocemos y están ahí, pero los hemos neutralizado, ¿verdad? No somos empáticos, no somos misericordiosos, no somos bondadosos, no somos justos, no mostramos amor, aunque lo tenemos ahí, pero lo amarramos en nuestras vidas. Por eso, la verdad es que casi todo lo que está mal en nuestra sociedad se debe al hecho de que como nación hemos estado perdiendo el conocimiento de Dios. La Biblia nos afirma que no es cuestión de conocer valores, es cuestión de conocer a Dios. Eso nos va a hacer crear valores inamovibles en nuestra vida y vamos a tener un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, casi todos los problemas de la vida y sus soluciones son teleológicos, o sea, tiene que ver con Dios. La persona que accede a un conocimiento correcto de Dios se librará de 1 millón de otros problemas en su vida. Por eso es importante, necesitamos conocer a Dios, hermanos. Y por eso vamos a entrar a conocer los nombres de Dios en la próxima semana, ¿verdad? Así es que cuando ustedes vean el video, eh, pueden a través del WhatsApp, yo le voy a pedir a la hermana Rosario que pueda dar acceso en la semana para que puedan escribir lo que han aprendido sobre esta lección, y véanlo, esta clase, ¿verdad? Varias veces. Ahí va a estar en el canal de YouTube de 5E. Agradezco a Rosario, a Roberto. Eh, la razón por la cual tuvimos que grabar esta clase, pues es el aniversario de nuestra iglesia que inicia mañana y termina el domingo. Y aunque lo van a explicar en en la clase del inicio de la clase el día de mañana, pero pues aquí les queda al final del video esta razón, ¿verdad? Así que Robert, nos puedes dirigir en oración para terminar la sesión. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria. Mil gracias te damos, Señor, como siempre lo hacemos, Señor, por este pan espiritual que tú nos das, Señor oh Dios, porque nos alimentas día a día con tu santa palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor oh Dios, porque este temor, Señor, ya sabemos cuál es el correcto, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, Señor oh Dios. Y también, Señor oh Dios, a todos aquellos que están viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Robert. Entonces yo voy a pasar todo lo a Rosario, el Y video. nada más quitar la grabación, hermano. Nada más sería lo único. Sí, ahorita voy a hacer